porque aunque ustedes no lo crean, también comemos. Se nota, ¿verdad? Fuimos a comprar algo de comida, fuimos ahí a Sam's y verdaderamente que me sorprendió. Me quedé sorprendido de ver tanta gente que andaba en Sam's. La gente se prepara en esta fecha porque van a comprar el pavo, van a comprar la pierna, van a comprar todas esas cosas que compran para celebrar, porque ya dentro de pocos días es la celebración de la Navidad. Otros más van a comprar también sus regalos. Y vi a mucha gente ahí comprando y escogiendo algunas cosas para sus seres queridos. En esta mañana yo quiero hablar con ustedes precisamente de eso, hermanos, de un regalo muy importante. Este es un mensaje que yo compartí con los estudiantes en la semana y bajo algunas diferencias o modificaciones quiero también compartirlo con ustedes, porque tengo la convicción de que es un mensaje de Dios. Y los mensajes de Dios debemos de proclamarlos, de compartirlos cuantas más veces nos sea posible. Y quiero guiarle, por favor, quiero pedirle que abra su Biblia en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 9. En el capítulo 9, en la segunda carta a los Corintios. Y usted se preguntará, bueno, si es una reflexión sobre la Navidad, entonces, ¿por qué vamos a la carta a los Corintios? Bueno, permítame, vayamos a la lectura de la palabra y vamos a ver qué es lo que Dios nos enseña a través de ella. En el capítulo número 9, y me voy a permitir darle lectura mientras usted lo sigue con su vista a los siguientes versículos. Cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba. Es el apóstol San Pablo que está escribiendo a la iglesia de Corintio. Pues conozco vuestra buena voluntad. O sea, Pablo dice, es por demás que yo les escriba, porque yo conozco la buena voluntad a la iglesia de Corintio, de la cual yo me glorío ante los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de ¿qué? Exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé, y aquí se trata de dar, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama, ¿a quién? Al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de vosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Y el apóstol San Pablo va a concluir en este pasaje haciendo una exclamación en el versículo número 15, cuando dice, gracias a Dios por su don inefable.
La palabra don es eso, es un regalo. Y quiero hablar de ese regalo, vamos a hablar de ese regalo. ¿Y qué es lo que ese regalo inspiraba a los hermanos para hacer lo que estaban haciendo? Hablando de regalos, mis amados hermanos, existe una práctica muy común, yo diría en todas las culturas, de dar regalos. Por eso fue que mi esposa y yo el día de ayer encontramos ahí en Sam's, estaba como nunca, estaba lleno. La gente comprando pavos, comprando piernas, comprando regalos para dar, porque existe la práctica de dar regalos en Navidad. Los niños están ansiosos porque llegue ya el día, ¿verdad? Y recibir su regalo. Particularmente en épocas de Navidad, en algunas ocasiones hasta se organizan, ¿verdad? Los intercambios de regalos. En la escuela los muchachos organizan intercambios de regalos. En la iglesia a veces, las familias a veces organizan intercambios de regalos. La gente da regalos aunque no sabe el significado. Muchos de ellos no saben, pero es época de dar regalos. Solo lo hacen porque esa es la tradición y solamente por eso, porque siempre lo han hecho por muchos años. Las costumbres y tradiciones en torno a darse regalos son muy variadas de cultura a cultura. Quiero mencionar solamente algunas. En Rusia, por ejemplo, si lo invitan a una fiesta, no puede llegar sin regalo. Es obligado llevar un presente. En Rusia, cuando lo invitan, si lleva flores, tiene que llevar siempre 1, 3, 5, 7, 9. Nunca debe de llevar pares. Siempre deben ser nones. Los ramos de flores pares son solamente para darse en los funerales. Es parte de la cultura, esos son los regalos. No se preocupe, no se te ocurra tampoco, no se le ocurra tampoco dar flores amarillas. Muchachos, tomen nota de esto, ¿no? Si ustedes están escribiéndole o piensan casarse con una rusa, nunca le vayan a dar flores amarillas. Aún en otras culturas, no solamente en la rusa, porque las flores amarillas significan desprecio. Las flores amarillas significan celos. Además, aquí en Oaxaca, ni quien piense en dar flores amarillas. Las flores amarillas son para el Día de Muertos, ¿verdad? En Japón, hermanos, es muy común que la persona reciba un regalo. Que reciba el regalo, pero que no lo abra inmediatamente. En los Estados ofrece un regalo, es costumbre que quien lo recibe en un principio se niegue a aceptarlo. Y usted se lo regala y no, y usted se lo regala, no. Se niega a aceptarlo hasta 3 veces. Es así como cuando a un pastor le están dando una ofrenda cuando lo invitan a predicar y dice, no, hermano. Sin embargo, pese a estas supuestas negativas en Japón, la persona siempre termina aceptando el regalo. Finalmente, es parte del protocolo. Los japoneses se conducen de esta manera porque es una regla en su cultura. Lo hacen, dan regalos y se conducen de esa manera, pero no saben por qué.
y le pone ahí el ticket o la factura del regalo, ¿sí? Es muy común. ¿Sabe por qué? Porque si no le gusta el regalo, va a la tienda y lo cambia por otro que quiera él, ¿sí? Sí, eso es común en los Estados Unidos, ¿sí? Entonces, es muy variado, mis amados hermanos. En África, por ejemplo, en África no se le ocurra nunca regalar frutas. Aquí en México nosotros acostumbramos en Navidad a regalar canastas de fruta, ¿no? En Navidad. En África no, porque ellos piensan que las frutas son solamente forrajes para alimentar al ganado. Acepto frutas, ¿eh? Bien, quiero entonces, hablando de regalos, enfatizar algunas cosas. El apóstol San Pablo está diciendo, gracias a Dios por su don, por su regalo inefable. O sea, Dios actuó, Dios hizo algo. Y la iglesia, como resultado o como reacción de lo que Dios hizo, la iglesia estaba con sus ofrendas para ayudar a los hermanos necesitados. En primer lugar, yo quiero decirle que dar regalos es una práctica bíblica, en primer lugar. Aunque en la actualidad se acostumbra casi en todo el mundo, que se celebra la Navidad dando regalos, ya desde los tiempos bíblicos, desde antes del nacimiento del Señor Jesucristo, se repartían regalos en los principales festejos. Por ejemplo, Nehemías dijo, ¿recuerdan ustedes cuando encontraron el libro de la ley y el templo que había estado abandonado, derruido, y empezaron entonces a reconstruir el templo, y allá por un rincón, allá todo empolvado, encontraron los rollos, los libros de la ley? Y dice la escritura que cuando los desempolvaron y entonces empezaron a leer la palabra de Dios, dice que hubo una contrición en el pueblo y entendió cuánto se había alejado de Dios. Entonces en ese momento el pueblo estaba también contento de un reencuentro que habían tenido con Dios y su palabra. Estaban gozosos, estaban de fiesta. Entonces Nehemías, para continuar con aquella celebración, y esta era una costumbre desde antes del nacimiento del Señor Jesucristo, a que se daban regalos. Dice, vayan y festejen con banquete. O sea, ya hacían banquetes para festejar. Así es de que cuando nosotros vamos a celebrar la Navidad y estamos pensando hacer una buena comida, un banquete, estas costumbres, mis amados hermanos, son tan antiguas. La práctica de dar regalos y de celebrar es muy antigua. Vayan y festejen, dijo Nehemías, con banquetes deliciosos, alimentos y bebidas dulces, y regalen porciones de comida a los que no tienen. ¿Se da cuenta? Así es de que si nosotros vamos a celebrar esta Navidad y recordamos, mis amados hermanos, la práctica bíblica de dar regalos, debemos de tener en mente no solamente nuestro estómago, debemos de tener en mente a los demás, a los necesitados. Nehemías dijo, celebren estos días con alegría y fiesta, obsequiándose porciones de comida unos a otros y haciendo regalos a los pobres. Amado hermano, yo le invito a que usted haga un esfuerzo por traer una chamarrita, por traer un suéter, por traer algo que podamos compartir con muchos niños que están necesitados. La práctica de dar regalos, mis amados hermanos, es tan antigua que dice la Escritura que cuando el mismo Señor Jesucristo nació, dice que los sabios de Oriente, y ellos no sabían nada de Biblia, pero dice que los sabios que vinieron del Oriente, entonces festejaron ese evento trascendental de que el Verbo se hizo carne, y dice la Escritura que le ofrecieron presentes. Le ofrecieron oro, incienso y mirra.
Qué hermoso recuerdo, mis amados hermanos. Entonces, el concepto de dádiva o regalo se menciona en la Escritura en más de 2000 veces en la Biblia. Y aunque los regalos humanos suelen ser imperfectos, porque los regalos que nosotros damos después de un tiempo ya no sirven. Usted puede ver a los niños que ya después de un tiempo ya los carritos ya no les sirven para nada, ¿no? O los patines o la bicicleta ya la tienen ahí arrumbada. ¿Sí? El concepto de la dádiva, entonces, mis amados hermanos, aunque los regalos que nosotros damos a veces suelen ser perecederos, imperfectos, y a veces en ocasiones hasta poco útiles, ¿no? A veces hasta poco útiles. Yo me acuerdo cuando éramos chicos y estábamos ahí ahorrando para regalarle algo a mi mamá el Día de las Madres, ¿no? Y lo primero que se nos ocurría era comprarle una plancha, o comprarle un sartén, o comprarle unas ollas. Pero eso es para celebrar el cumpleaños de mi mamá. Yo no sé qué pensaría mi mamá, nunca nos dijo nada, ¿no? Pero a lo mejor a usted le dice, ¿y esto de mí para qué me sirve, no? Esto es para la casa, pero no es para mí, ¿no es cierto? A veces, amados hermanos, los regalos que nosotros damos, o como el papá que cuando estaba chico, o cuando estaba más joven, y cuando salió el Nintendo, que no había Nintendo, ¿no? Y entonces le compra un Nintendo a su niño, ¿verdad? Y se pone a jugar con el niño porque hay que compartir. Para divertirse él, ¿no es verdad? A ver, papás, levanten la mano, de una vez, descúbranse aquí. Así es, así es. O a veces el papá que sueña con tener un Ferrari, oiga, y rojo, ¿eh? Y ayer me encontré en Sam que, mire que bien saben, los que están metidos en la mercadotecnia, bien que lo saben. Y como no me lo puedo comprar de a de veras, entonces le compró un Ferrari a mi hijo, rojo, y ahí están. No me dan comisión, ¿eh? Pero si usted quiere uno, vaya a Sam's y ahí puede comprar un Ferrari rojo por 3,000 pesos. Una bagatela, ¿verdad? 3,000 pesos por un carrito de plástico para que el niño se suba en él y va en su Ferrari. ¿Usted cree que el niño sabe algo de Ferraris? El niño no sabe nada, pero es el papá que se ve reflejado y se ve proyectado ahí y desea tener su Ferrari, ¿no? Una de las cosas, él es suizo, él es un misionero suizo, pero él me decía, dice, una de las cosas que yo encuentro con mucha frecuencia es que la gente en los pueblos está muy lista para recibir. Dice, pero difícilmente para dar. La iglesia del Señor Jesucristo tiene que recordar, mis amados hermanos, que nosotros vivimos por causa de ese don inefable que nos motiva entonces a ofrendar y a ofrendar generosamente, porque recordamos que el Señor Jesucristo dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Habrá niños que se estén muriendo porque ya quieren que llegue la fecha en que les regalen. Cuando yo era niño hablaba como niño, dice el apóstol San Pablo. Pero cuando ya crecí, entonces pues me comporté como adulto. Amados hermanos, en la vida cristiana, esta es una enseñanza que nosotros necesitamos rescatar y necesitamos practicar. Aunque es el regalo de la práctica de dar regalos, es una práctica bíblica. Recordemos entonces que desde la antigüedad se hacía
Y hoy en día nosotros debemos hacerlo y debemos de hacerlo con un propósito, porque Cristo Jesús vino a este mundo, porque Dios dio el más grande de todos los regalos. Y en segundo lugar, número 2, yo quiero decirle a usted en esta mañana, otra enseñanza que podemos nosotros rescatar de este pasaje, cuando nos está hablando de la generosidad de los hermanos, que fueron estimulados para ayudar a los hermanos que estaban en necesidad, nos hace recordar que Dios es el dador de toda buena dádiva. Por encima de todo esto, los cristianos reconocemos que sea directa o indirectamente, nosotros lo reconocemos, que a través de nuestros padres, o sea, mis padres no conocían al Señor, fui el primero en la familia en conocer al Señor Jesucristo, pero no me canso de darle gracias a Dios por los padres que me dio. O sea, yo reconozco que yo vine a nacer en una familia como la que nací y que tuve un padre y una madre que se preocuparon siempre por mí. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Se preocuparon por mi salud, se preocuparon por mis alimentos, se preocuparon siempre porque yo estudiara. Y no quitaban el dedo del renglón. Y yo no podía salir a jugar al patio después de que había regresado de la escuela hasta que no hubiera terminado mi tarea. Tenía que hacer mis multiplicaciones, mis sumas, mis planas, lo que me encargaran, yo tenía que hacerlo antes de salir a jugar. Y le doy gracias a Dios porque reconozco, nosotros los creyentes reconocemos, mis amados hermanos, que todo eso proviene de Dios. Las personas que el Señor pone en nuestro camino vienen de parte de Dios. Así es de que Dios nos bendice directa o indirectamente a través de padres, a través de maestros. ¿Cómo le doy yo gracias a Dios por algunos maestros que yo tuve, que influenciaron mi vida, que me ayudaron y me encauzaron? Le doy muchas gracias a Dios. ¿Sabe por qué? Porque todo regalo y toda buena dádiva proviene de Dios. Dios es el dador de toda buena dádiva, de los patrones, de los jefes. Cuando yo estaba estudiando, yo tenía que trabajar y no sabe cómo le doy gracias a Dios por los jefes que yo tuve, cómo bendijeron mi vida, porque de esa manera yo pude terminar mi carrera. Pero yo ahora reconozco que fue Dios el que los puso en mi camino. Era Dios obrando ahí. Así es de que reconocemos, sea directa o indirectamente, a través de padres, de maestros, de jefes, de cualquier persona, de clientes, de patrocinadores. La realidad, amados hermanos, es que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, dice la Escritura, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es el dador de toda buena dádiva. Usted tiene salud porque Dios se la da. Usted tiene trabajo porque Dios se la da. Usted tiene una familia porque Dios se la ha dado. Guarde, cuide, proteja todo lo que Dios le ha dado. Sea responsable como mayordomo de Dios de todo lo que Él le ha dado. Los regalos de Dios para nosotros, mis amados hermanos, se iniciaron con la maravillosa creación del universo, el mundo, y todas las cosas que en ello hay. Todo lo que fue creado por Dios fue calificado por Él como bueno en gran manera. Porque todo lo que Dios hace es eso, bueno en gran manera. Y son varios los regalos que la Biblia asegura que son dones de Dios. Hay dones que son terrenales, temporales, hay dones que son pasajeros y hay dones que son dados por misericordia a buenos y a malos. Nosotros a veces solemos darle regalo a quien nos cae bien, ¿no es cierto? Y nos abstenemos de hacerlo a alguien que a lo mejor no nos cae tan bien. ¿O no es verdad? ¿O soy solamente yo así? Yo creo que así nosotros reaccionamos por naturaleza. Sin embargo, Dios no, mis amados hermanos. Jesucristo dijo que es nuestro Padre que está en los cielos, el que hace que su sol salga sobre malos y buenos. Qué bueno es nuestro Dios. Bendice a todo mundo por igual. Nosotros no. Criaturas caídas, egoístas,
Pero en Dios tenemos nosotros, amados hermanos, una interesante lección para asimilar, para aprender. Los regalos que Dios da son para buenos y son para malos. Él es el que envía la lluvia, dice la Escritura, sobre justos e injustos. Pero solo el Señor Jesucristo, dentro de todos los dones y regalos que Dios da, solamente el Señor Jesucristo es el don inefable, el don maravilloso, el don indescriptible. El sabio Salomón escribió: bueno es que el hombre reciba y goce la salud, el trabajo, los bienes, las riquezas que vienen de parte de Dios, y que coma, beba y goce el bien de todo su labor durante el corto tiempo de vida que Dios le conceda, porque estos son regalos de Dios. Dios es el dador de toda buena dádiva. Dios es el dador de toda buena dádiva. Yo doy gracias a Dios también de toda buena dádiva, y nos bendice de diferentes maneras. Doy gracias a Dios por mi esposa, por la esposa que me ha dado. Gracias a Dios. La generosidad, mis amados hermanos, en tercer lugar, yo quiero decir que la generosidad es producto de la gratitud. La generosidad es producto de la gratitud. Eso es lo que este pasaje bíblico de la segunda carta a los Corintios nos está enseñando. Había una iglesia que era muy generosa, y ellos lo estaban haciendo por razón de su gratitud. Por eso el apóstol San Pablo concluye el pasaje diciendo: gracias a Dios por su don inefable. La generosidad es producto de la gratitud. En el contexto de nuestro pasaje, donde se encuentra este versículo que estamos estudiando, Pablo habla aquí de donativos. Está hablando de regalos, de donativos. Es lo que está mencionando. De ofrendas para el tiempo de su visita. La inspiración de la generosidad con que actuaban los hermanos era inspirada por la generosidad misma de Dios. O sea, por la gracia de Dios que había sido manifestada en la persona del Señor Jesucristo. Por eso termina en el versículo 15 diciendo: glorificando a Dios por su don inefable, o sea, por Cristo Jesús. Este versículo, entonces, mis amados hermanos, nos afirma que Cristo es un don de Dios al mundo. Gracias a Dios por su don inefable. La palabra que está aquí traducida del griego inefable, dicen algunos traductores eruditos, significa aquello que no se puede explicar por completo, que es indescriptible. Significa que no se puede expresar. Se refiere a un don que no se puede explicar por completo, ni describir, ni expresar con palabras. Y habla precisamente del Señor Jesucristo, el don de amor de Dios a un mundo pecaminoso, a un mundo perdido. Porque la Biblia muy claramente dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Eso es la Navidad, dar. Y el regalo más grande que Dios dio en Navidad fue que dio a su Hijo Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo, y se da por amor. Motiva el amor. Es el amor a Dios, y en el caso de Dios, el amor hacia nosotros, la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. En la Navidad está el concepto de dar, porque la Navidad es dar. Y Dios dio a su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el espíritu de la Navidad está el dar. No importa la cultura, no importa la gente da. ¿Saben por qué dan? ¿Cómo dan? Los macedonios daban con generosidad.
impulsados por la gratitud. ¿Sabe por qué? Porque ellos sabían que Dios había dado lo más querido, que Dios había dado lo más precioso, lo más preciado, porque ellos sabían que Dios había dado a su mismo Hijo unigénito. Él era ese don inefable, indescriptible, grandioso, glorioso. Ese es el significado de la Navidad, porque en el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, el más grandioso de todos los regalos que el hombre pudiera recibir. Ese es el don inefable. En el Nuevo Testamento se mencionan varios regalos o dones de Dios que son espirituales y eternos, como la salvación, la justificación, la redención, la regeneración, la resurrección, la santificación, la glorificación y la vida eterna. Por ejemplo, Pablo escribió que los dones de Dios y su llamado son irrevocables. Cuando Dios le ha dado eso, no hay quien se lo quite. La salvación no se pierde. Cuando Dios se lo ha dado, no hay quien se lo quite. Jesucristo dijo: Padre, todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Yo les he dado tu palabra. La Biblia, que es la palabra. Por eso necesitamos leerla, por eso necesitamos escudriñarla, por eso necesitamos reflexionar en ella. Es la palabra de nuestro Dios, uno de los mayores regalos, y debemos de hacerlo, escudriñarla, porque ella es perfecta, es fiel. Corazón, ¿se siente usted triste? Lea la palabra de Dios. ¿Se siente usted solo? Lea la palabra de Dios. Es la que hace sabio al sencillo y alegra el corazón y alumbra los ojos del entendimiento y el espíritu. Sus dichos son deseables más que mucho oro afinado y dulces más que la miel que destila del panal. Además, el siervo de Dios es amonestado. ¡Qué gran regalo! No estamos solos. Él nos da dirección. Uno de los mayores regalos es la palabra de Dios. El siervo de Dios es amonestado, bendecido, guiado y fortalecido con ella, en leerla, en memorizarla, en guardarla en el corazón y obedecerla. Hay gran galardón, pues la Biblia dice que Dios hace misericordia a millares, a los que le aman y guardan sus mandamientos. Pero el don inefable e indescriptible es el Señor Jesucristo. Sí, la palabra encarnada. Entre todos los regalos que el hombre podría recibir de Dios se encuentra la salvación. La salvación es el más grande y maravilloso regalo de Dios para el pecador. La Biblia dice: por gracia, o sea, gratuitamente, es que somos salvos por medio de la fe en Jesucristo. Y esto no es por méritos propios, pues es don de Dios, ya que la paga del pecado es muerte, mas el don, o sea, el regalo de Dios es la vida eterna por medio de los méritos de Cristo Jesús, Señor nuestro, quien se dio en una cruz para pagar el precio de nuestro pecado y librarnos del infierno y la condenación. Por esa razón, mis amados hermanos, San Pablo identifica ese don supremo de la generosidad de Dios como el don inefable e indescriptible. Ese don es el Señor Jesucristo mismo. Y era lo que motivaba a nuestros hermanos de la región de Macedonia para ofrendar generosamente, porque Dios había dado el mayor regalo. En la primera Navidad, el ángel dijo: no teman, porque aquí les doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y dice la Escritura que repentinamente, dice la Biblia, que aparecieron con él ángeles
una multitud de los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Bendito sea nuestro Dios. Gracias a Dios por su don inefable. El jamón. Es de que usted se asegure no de tener los tamales o el chocolate. En esta Navidad, lo más importante es que usted se asegure que sus amigos, que sus familiares, que sus parientes, que sus hermanos escuchen el mensaje de salvación. Ese es el regalo maravilloso que Dios nos ha dado, un don inefable. Asegúrese de que ellos sean también recipientes de ese gran regalo de Dios. Es lo mejor que usted podría hacer. Haga la parte que le corresponde para que ellos reciban y acepten al Señor Jesucristo. Compártales el Evangelio y de esta manera ellos puedan recibir el más grande regalo de Dios, que es Jesús, el Salvador. Gracias a Dios por su don inefable. Vayan a sus hogares, con sus familias, con sus vecinos, con sus parientes, con sus amigos. Vayan ustedes en esta Navidad y díganles cuán glorioso es el regalo de Dios. Inmenso, indescriptible, inefable. Es glorioso, majestuoso. Gracias a Dios, por su don inefable. Sea generoso también en su regalo al Señor Jesús. Ofrendar para suplir la necesidad de los hermanos en Jerusalén era un acto de adoración. Hermanos, y usted también. Y que Dios nos bendiga. En un pesebre, allá, Señor, donde no había lugar para él en el mesón. Que en esta Navidad nosotros recordemos, Señor, y que podamos dar lugar en nuestro corazón para que el Espíritu tuyo abunde generosamente en nuestro corazón. Señor nuestro,